tenemos este espacio dedicado a la salud, a la prevención, y lo hacemos con Leonardo Caruana, obviamente. Él es secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, médico en este caso, en un lugar un poco más relajado que el de la gestión habitual. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por estar y por compartir este espacio acá en el Día en 30, en el cual la idea es que la gente se saque algunas dudas y también inculcar algunas cosas relacionadas a la salud. Bien. Bueno, recién estábamos hablando con la producción, con el tema de la gripe, ¿no? Y esto que está pasando, que hay mucha gente que a veces dice, estoy engripado, y por ahí no sabemos cuál es la diferencia entre la gripe y un resfrío, qué es la gripe, cómo se origina. ¿Cómo es eso? Bueno, por eso es importante hablar de afecciones respiratorias, porque ahí englobamos muchas patologías. Una de ellas es la gripe. Sí es cierto que la gripe es una enfermedad que produce y que puede producir, si no estamos vacunados, si no nos cuidamos bien, algunas complicaciones que pueden ser mucho más complejas, como la neumonía. Y, digamos, fundamentalmente lo caracteriza la fiebre alta, los dolores musculares, el decaimiento y la necesidad de estar en la cama. Esto es la diferencia con un resfrío. Un resfrío, cuando tenemos secreción nasal, cuando hicimos solo un registro de temperatura, esto no tiene que ver con la gripe, son los resfríos comunes que habitualmente evolucionan en 48, 72 horas o un poco más, pero no producen ninguna complicación. Y después están todos los cuadros respiratorios o infecciones virales por otros virus que también hacen, bueno, que tanto los servicios de salud público como privados estén desde hace más de 20 días con gran cantidad de gente, con tiempos de espera importantes, y que para todos se pueden hacer cosas para prevenirlas, para tratar de evitar las complicaciones y también para tratar de justamente consultar al médico cuando realmente es necesario. A veces en las primeras horas, cuando uno comienza con estas enfermedades son todas virales, no se resuelven con antibióticos, o sea que lo más importante es hacer reposo, estar en tu casa, comer, tomar algo tibio, bueno, cosas que habitualmente hacemos o que nos enseñaban nuestros abuelos, tomar un antitérmico. Sí. Ahora, Leo, volviendo a lo que decías recién, entonces, son los 3 síntomas estos que marcaste: dolor muscular, fiebre y un cansancio, un agotamiento, una necesidad de estar acostado prácticamente. Ahí estamos en una situación de gripe. Así es, eso se llama enfermedad, un síndrome gripal, que son los 3 síntomas que vos decías: fiebre alta, decaimiento, astenia, sin ganas de hacer cosas, dolores musculares y, en general, fiebre alta. ¿Y por qué todo esto se da en esta época? Porque está bueno que estés también acá para derribar algunos mitos si es que existen. O el caso no, ¿viste el cambio de clima? ¿Qué pasa con el cambio de clima? ¿Por qué uno a veces se enferma porque un día hace calor y otro día hace frío? Bueno, el cambio de clima es una situación de estrés. Y el estrés tiene que ver con un factor que hace que nuestras defensas bajen. Y por otro lado, por el círculo epidemiológico están circulando ahora los virus. Si nosotros estamos en una condición de estrés con alta contagiosidad, estos virus se transmiten por la respiración, por la tos, por las gotitas de saliva microscópicas. O sea que en invierno, con el aumento epidemiológico de las consultas, más una situación de no cuidado por el frío, o a veces el exceso de humedad que hace que estemos más postrados, más decaídos, con menos tendencia, bueno, a hacer cosas que nos levantan el ánimo, estas cosas los virus se dan cuenta cuando estamos bajoneados y también producen y se incorporan de otra forma. Además, bueno, la población diabética, hipertensa, es decir, aquellos que tienen factores de riesgo, más las condiciones climáticas, más la alta circulación de este virus, hace que la predisposición a tener estas enfermedades sea mayor y la prolongación de los días también. Recién, Leo, me decías fuera de cámara la importancia de que nosotros nos conozcamos un poco, conozcamos nuestro cuerpo, las reacciones que tienen para no salir disparado, porque a veces en una situación como esta puede ser peor la guardia que estar en casa, ¿no? Sí, por eso siempre recomendamos, bueno, la figura de aquel médico que nos conoce un poco más. Un médico de guardia, un médico en ambulancia. Es cierto que es necesaria una intervención cuando hay una emergencia, pero siempre si nos atiende, si nos ve, el mismo médico sabe. Y también en esa consulta, tanto una consulta programada, una consulta al pediatra, podemos trabajar con el profesional, bueno, cuáles son los medicamentos que podemos empezar a tomar, cuándo debemos dejar de tomar el medicamento para consultar al médico. No es lo mismo empezar con paracetamol, hacerse un baño,
que tomar antibióticos por propia indicación. El antibiótico está indicado por un profesional. Pero si sabemos esas cosas, sabemos de nuestras enfermedades, no es lo mismo un niño que está con moquito en la nariz que un niño que deja de comer y que deja de dormir. Dejar de comer y dejar de dormir son síntomas de afectación del estado general y eso obliga a tener una consulta. Si nosotros sabemos contar la frecuencia respiratoria, el tiraje en los chiquitos, a partir de ese movimiento de los músculos intercostales, aprendemos cuál es la frecuencia respiratoria, lo miramos, sabemos cuándo es un síntoma de alarma y cuándo todavía lo podemos sostener en la casa. Importante eso que decís, ¿no? Aprender, tomar el desafío y el compromiso de aprender estas cosas que estás diciendo para evitar a veces, no un dolor de cabeza, pero sí una visita que a lo mejor termina generándole al propio chico más enfermedades que las que tenía previamente en su casa, ¿no? Porque decías esto, con un estornudo en una guardia por ahí se puede generar un problema peor. Sí, por eso, digamos, si conocemos esto, vamos a recurrir cuando realmente es necesario. Y por otro lado, también el conocer y el aprender nos transforma en más autónomos, con capacidad de mayor decisión, menos temor. Cuando uno desconoce, tiene temor, y esto habitualmente pasa a la noche, y hay temor de la mamá, del papá, por eso muchas consultas son de noche, pero si nosotros sabemos que de noche podemos hacer determinadas cosas para aliviar, bueno, posiblemente tengamos más recursos, menos temor y menos dependencia al médico para utilizar los servicios de salud cuando realmente son necesarios utilizarlos. ¿Y qué tipo de alivios se pueden hacer recurriendo a medicina no convencional que encontramos a veces en la farmacia? Bueno, en realidad los alivios tienen que ver y el cuidado en las enfermedades virales, primero los antibióticos no van. Entonces, fundamentalmente es el bajar la temperatura, claro, estar en un lugar, en un ambiente ventilado, hacer reposo. En los niños no suspender la lactancia materna, tomar abundante líquido y después también hay ayudas que tienen que ver con lo que utilizaban nuestros abuelos, las plantas medicinales, plantas que acompañan, que curan, es decir, todos los abuelos... ¿En serio las plantas curan? ¿Es así? Sí. ¿Sí? Curan, cuidan y acompañan y no son agresivas. Entonces, por ejemplo, el ambay, la salvia, el eucaliptus en vapor, es decir, hacer un vaho de eucaliptus, hervir eucaliptus, después apagar la hornalla. Ese vapor que sale fluidifica y mejora la mecánica respiratoria, fluidifica las secreciones. Preparar un té de determinadas plantas, hay plantas hasta las aromáticas, la salvia, la cúrcuma, el tomillo, el romero, son plantas que mejoran y nos cuidan ante afecciones respiratorias. No son curativas, porque la virosis tiene un ciclo entre 4 y 7 días y lo más importante es el reposo, pero sí alivia mucho todo lo que es la mejora de ese malestar en la faringe, el malestar cuando uno tose, la sensación de dolor, la traqueitis, bueno, todos esos síntomas mejoran mucho con esos preparados, con un preparado como se llaman, bueno, que utilizaban mucho en el norte y que lo siguen utilizando. Sí. A veces nosotros mismos nos encargamos de no Qué bueno escuchar esto en la voz de un médico, ¿no? Que se puede recurrir a medicina alternativa, a este tipo de cosas y no ir directamente a la farmacia a comprar un medicamento. Sí, nosotros le llamamos en realidad, y es interesante plantearlo, medicinas complementarias. Complementar la medicina occidental, que tiene determinados años, experiencia y por supuesto está indicada, con las medicinas tradicionales o ancestrales que también sabemos que cuidan y acompañan. Después te voy a pedir que dejemos unas recetitas para el Facebook. Bueno. ¿Querés que compartamos algunas preguntas de la gente que tenemos? Dale. A ver. En relación al invierno, sabemos que aumenta mucho la cuestión de gripe y cuáles son los principales medios para prevenir, o sea, tener una gripe principalmente en pacientes, los niños y los añosos, los pacientes más grandes, si hay vacunas, cuáles son y qué se puede hacer para prevenir esta situación. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, una de las formas de prevención que nosotros hablamos y que ya lo venimos haciendo desde hace un mes y llevamos colocadas más de 80.000 dosis en la ciudad, es la vacuna antigripal, que tiene una indicación con factores de riesgo, que tiene determinadas indicaciones si no tenemos alguna enfermedad, algunos criterios como ser trabajador de la salud, embarazado, mayor de 65 años. O sea, la vacuna está indicada, sirve y hay que colocársela todos los años. Es importante que nos vacunemos lo más
precozmente antes de los comienzos del frío, porque todavía estamos a tiempo, pero siempre cuanto antes, más posibilidades de prevenirnos, y en 10 días, a partir del día de la vacunación, ya estamos protegidos contra las cepas que están circulando. Y por otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con la mejora del ambiente, como te decía antes, ambientes libres de humo y de tabaco, fundamentalmente mucho líquido, también al estornudar, al toser, cubrirse la boca, lavarse las manos. El lavado de manos es muy importante cuando vamos al colectivo, cuando subimos al ómnibus, bueno, cuando estamos en el lugar de trabajo. Son medidas generales, más una buena alimentación, y si estamos con una enfermedad viral, tratar de estar en reposo. Vamos con otra. Tanta controversia con la vacuna de la gripe, por ejemplo, que algunos te dicen que sí, otros que no. Yo pienso que sí, pero viste que muchos te dicen que no, personas, por ahí no los médicos. Ella se vacuna igual, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema acá, Leo? Bueno, en realidad siempre aparecen estas controversias entre la vacunación, si sirve o no sirve. Si nosotros recordamos la pandemia del 2009, claro, previa a la vacuna, se desconocía el ciclo de la enfermedad, las complicaciones fueron mucho mayores y está demostrado que en las personas con factores de riesgo previene las complicaciones y hay que sacarse el miedo, vacunarse. A veces lo que aparece es que cuando uno se vacuna, tenemos un poquito de dolor muscular y un registro febril. Esto es habitual por una reacción inmunológica, claro, pero no provoca la gripe, y la verdad que el costo-beneficio de vacunarse o no vacunarse ya está demostrado epidemiológicamente que es mejor vacunarse. Si se la bancan nuestros hijos cuando son chiquitos, somos grandes, podemos aguantar un poquito de fiebre, ¿no? No pasa nada. Vamos con la próxima pregunta, a ver. ¿Cómo estás? Buen día, quería saber en qué época es recomendable ponerse la vacuna contra la gripe. Bueno, lo decía antes, cuando empiezan los fríos previamente, ya nosotros desde el mes de mayo apenas está en stock, se empiezan a colocar en todos los centros de salud y tenemos tiempo, pero si nos vacunamos antes siempre es mejor. Tenemos la última. Por las vías respiratorias y el progreso de la ciudad, cómo está los automóviles, la cantidad que hay en la calle, nos contamina, nos favorece, nos desfavorece. No sé, eso es lo que le preguntaría al médico. La ciudad creció tanto en los últimos años, hay más colectivos, más autos y también se ven más casos de gente con esta situación de gripe, ¿no? ¿Tiene algo que ver o nada que ver? Con la evolución de la gripe no, sí con las enfermedades respiratorias, claro, con aquellas enfermedades que por los alergenos, por los contaminantes, se provoca una hiperreactividad, que significa que los bronquios se achican más que lo habitual. Bueno, la vida de ciudad tiene muchos más contaminantes que la vida en el campo, la vida en zonas rurales, y uno respira otro aire. Eso hace que, bueno, que en estas personas, tanto en la primavera como en estos momentos con este clima húmedo y la combinación con el frío, hace que la predisposición a tener estos procesos sea mayor. Excelente, la verdad que muy interesante. Por último te voy a pedir a la persona que nos esté mirando, que esté con un estado medio gripal, alguna receta de esto que nos decías anteriormente, alguna puntual para que se tome a lo mejor un tecito y duerma tranquilo. ¿Cuál puede ser de todas las que me dijiste? Bueno, nosotros lo utilizamos mucho en los centros de salud. Hay una simple que tiene que ver con, vos sabés que la cebolla tiene, digamos, tiene un poder bactericida, se volatiliza, más allá del gusto, se puede preparar de una forma que si tomamos una cebolla y la picamos y colocamos 3 cucharadas de azúcar sobre ella, la dejamos reposar 12 horas fuera de la heladera, va a desprender un líquido como una miel y ese líquido se puede tomar en los chicos una cucharadita de té cada 8 horas o en los grandes una cucharada sopera y eso mejora mucho la sensación de ese dolor de garganta, esa tos o dinofagia, todos los síntomas respiratorios. La cebolla, el jarabe de cebolla, que en realidad es un jarabe, todos los jarabes tienen una alta concentración de azúcar y un principio activo. Está muy cerca de nuestra casa, lo podemos hacer, no dependemos de un jarabe y lo podemos resolver y está demostrado que mejora y alivia. Bueno, muchas madres van a estar hoy a la noche haciendo este jarabe, me parece, en la casa. Así es. Muchas gracias, Leo, por estar acá en el Día en 30. Habilitamos así de esta manera las columnas de salud. Vamos a ver con qué próximo tema nos sorprendés la próxima vez que vengas acá al piso. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos vamos, no hay más tiempo.